¿Sí lo tienen? Capítulo 40, ahorita les doy el texto, el versículo, por favor. Nada más déjeme comentarle algo. Pero póngame atención, sí, por favor, hermano. Hace muchos años iba a un transatlántico en alta mar. ¿Qué quiere decir alta mar? Que no veían tierra. Y de repente un tripulante cae al mar y todos se espanta el capitán porque cayó un pasajero. ¿Quién lo salvará? ¿Quién lo salvará? Y entonces, cuando cae este hombre, cae otra persona después de él y la segunda persona salva al que cayó. Y entonces el capitán queda agradecido con el hombre que salvó a la otra persona que había caído al mar y organiza una fiesta. Y estando la fiesta, dice: quiero darle unas palabras a nuestro héroe. Y toda la tripulación decía: que pase el héroe. Y se paró al frente el héroe, hermanos. Y las palabras que menciona dice: yo quisiera saber quién fue el que me empujó. Y yo quisiera, hermanos, en esta mañana, que Dios nos dé un empujón en nuestras vidas. ¿Sí? Que nos dé un empujón. Isaías capítulo 40, verso 8. Lo tenemos todos juntos, hermanos. 1, 2, 3. Mas la palabra de Dios, ¿qué, hermanos? Permanece para siempre. ¿Alguna vez a mí me ha tocado leer libros que se me han hecho muy tediosos, hermanos? Al final tengo que regresar y leer la hoja 2 o 3 veces, pero ¿qué cree? Me sigue dando sueño. Y vuelvo a leerla y digo: no, este libro no se hizo para mí, ni el lenguaje que trae este libro. También he estado viendo películas. Luego ponen películas, pero a mí me gustaba mucho ir con mis hijos y ver películas. ¿Sabe por qué? Porque me dormía, pero bien bonito con uno de mis hijos, hermanos. Le decía a mi esposa: dame uno, y me lo sentaba en las piernas y me dormía, pero intensamente. Y mi esposa me decía: ay, Iván. En otra ocasión me invitaron unos maestros al teatro y me pusieron hasta el frente del teatro, hermanos. Y quiero decirle que cuando estaba la obra yo le hacía... Y el maestro que tenía al lado me decía: Iván, despierta, nos costó caro esto. Y yo seguía, hermanos. Y entonces volteé para atrás y vi un lugar solito hasta atrás y dije: ese es mi lugar. ¿Sabe qué me despertó? Los aplausos. Ya había terminado la obra y dije: vámonos. Y a veces cuando no nos interesan las cosas o una plática no nos interesa, ¿qué pasa? A veces, ¿qué le sucede a usted cuando está platicando alguna experiencia de usted, algún evento que le sucedió y la otra persona bosteza? ¿Cómo se siente usted? Esta palabra que tenemos nosotros, hermanos, es un milagro que hoy esté con nosotros. La Biblia es un milagro. En la Biblia, hermanos, yo puedo encontrar fortaleza de Dios. Dios, a través de la Escritura, nos nutre, aumenta nuestra fe, nos llena de gozo, pero también ¿sabe qué hace Dios a través de la Escritura? Nos confronta. Nos muestra nuestra humanidad y lo que Él no quiere de nosotros. Nos enseña a ser humildes. También nos motiva. Y la Biblia sabe también que es un espejo para nosotros. Pero algo que ha hecho Dios y que yo quiero que veamos esta mañana, hermanos,
Dios nos ha dado algo y es el libre albedrío. El que podamos decidir el tomarlo o no tomarlo. El querer, hermanos, leer la Escritura conforme a lo que Dios dice o dejarla también. Y es lo que quiero ver hoy en día con ustedes. A veces hay predicadores muy elocuentes. Hay personas que atraen nuestra atención. Pero la pregunta es, mis hermanos, cuando el predicador no es elocuente, ¿qué decimos? Yo he escuchado expresiones que dicen, ¿sabes qué? Cuando predique este hermano mejor que no predique. Y es que estamos viendo a la persona, porque lo que tenemos que ver, ¿qué es, mis hermanos? A veces de veras, aunque se pare la persona más humilde o la más preparada enfrente de nosotros, no debemos de perder la perspectiva, hermanos, la visión que es palabra de Dios para nosotros. Y algo nos tiene que decir Dios en el mensaje. Y hoy hemos venido a la iglesia, a la casa de Dios, hermanos, porque Dios tiene que decirnos algo. Porque Dios tiene que corregir algo en nuestras vidas. Porque Dios quiere limpiar nuestros caminos. Y a eso hemos venido, mis hermanos. No importa que se pare un hermano que no esté preparado, hermanos. Yo no estoy en contra de que nos preparemos, pero sí estoy a favor que entendamos cuál es el verso que Dios quiere para nosotros este día. Por eso he insistido, hermanos, en los 2 sábados que Dios me ha permitido estar con ustedes, en que nos llevemos algo a casa. La primera tarea, ¿se acuerdan cuál fue? Hermanos, la primera tarea, ¿cuál fue? Teníamos que ir a confrontarnos. ¿Y la segunda cuál fue, hermanos? Le era necesario pasar ¿por qué? Y quedamos que cada uno de nosotros tiene un Samaria. ¿Y que era necesario qué? Confrontarlos. ¿Por qué? Porque debemos de sanar, ¿verdad, hermanos? Y entonces yo quiero ver algo aquí en la Escritura que es una promesa para nosotros. Isaías capítulo 55, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá, ¿qué, hermanos? ¿Están conmigo? Lo leemos otra vez. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá, ¿qué, mis hermanos? Sino que hará lo que. Y será prosperada en aquello que, ¿qué, mis hermanos? Entonces, ¿qué pasa a veces con la iglesia? A veces está la palabra de Dios y ¿qué pasa con nuestra iglesia, hermanos? La iglesia está distraída, está pensando en otras cosas y aún más, mis hermanos, cerramos los ojos y nos dormimos, ¿verdad? ¿Alguien le ha dado sueño la palabra de Dios? Porque entonces existe contradicciones, hermanos. Yo he presentado el punto de fe número 1 que tenemos, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, hermanos. Y cuando escuchamos la palabra de cualquier persona, que es la palabra de Dios de nuestra iglesia, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Guardar un respeto y saber qué Dios quiere de nosotros en ese momento. La palabra de Dios dice aquí, así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará Dios como, hermanos. Pero entonces Dios no ha hecho robot, no ha hecho gente mecánica, personas que Dios diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Porque si no, hermanos, desde el principio de la humanidad, ¿sabe qué hubiera hecho Dios? No hubiera hecho sufrir a su pueblo. Porque le hubiera dicho, te vas a conducir de esta forma, lo vas a hacer así, así, así. Pero Dios siempre le dio al pueblo, ¿qué? El libre albedrío. Elige lo que tú quieras. Pero la palabra de Dios dice aquí, no volverá a mí vacía. Y cuando uno recibe la palabra de Dios, ¿qué hacen nosotros, mis hermanos? Nos transforma. Produce frutos, produce el fruto del Espíritu, paz, gozo, ¿qué más, hermanos? Mansedumbre, paciencia, fe. Eso produce en nosotros la palabra de Dios, pero si nosotros queremos, ¿están de acuerdo? Si usted no quiere que la palabra de Dios produzca en usted, no va a producir.
¿Y cómo regresa a Dios eso? Regresa vacío. Y a veces hacemos nosotros cristianos vacíos. Quiero ir con ustedes, miren lo que pasaba en aquel entonces. A mí me duele mucho lo que pasó en la Escritura, en esta escena que quiero ver con ustedes. Jeremías capítulo 36, por favor. Verso 1. Jeremías capítulo 36, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino palabra de Jehová. ¿A quién, hermanos? Jeremías. Ahí nos detenemos. Es Jeremías el que está hablando Dios, hermanos. Dice, vino la palabra de Dios. ¿A quién? A Jeremías. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he de hablar contra Israel. ¿Y contra quién, hermanos? Verso 3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdone ¿qué? Su maldad y qué más, hermanos, y su pecado. Era palabra de Dios a través de Jeremías que le quería decir al pueblo: arrepiéntete de todo lo que has hecho, porque yo traigo un mal contra ustedes. ¿Cómo iba a actuar el pueblo, hermanos? ¿Cómo iba a actuar el rey en ese momento? ¿Cómo tenía que actuar? Verso 6. Dice aquí, entra tú pues y lee, ¿qué, hermanos? Lo que está escrito ¿de quién? Las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová, el día del ayuno, y la leerás también a oídos de todos los de Judá. ¿Y de qué más, hermanos? Oiga, qué bonito. Qué bonito cuando Dios le habla al pueblo, hermanos. Y qué hermoso cuando el pueblo se humilla. Verso 20. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento. ¿Qué era el rollo en ese momento, hermanos? ¿Qué era el rollo? Era la palabra de Dios, era la voluntad de Dios, era una Biblia, hermanos. En aquel entonces no había Biblia. Un día veremos la historia de por qué se encuadernó y cómo la hicieron, y por qué llegó a nuestros tiempos, y cómo definieron el canon de la Biblia, que es bien interesante esto. Pero en aquel entonces solo estaba el rollo. Pero el rollo, ¿qué era, mis hermanos? Palabra de Dios. Palabra dictada de Dios a Jeremías y a Baruch. ¿Se acuerdan de aquel entonces? Y dice el verso 21. Y envió el rey ¿a quién? Jehudí, a que tomase el rollo, el cual tomó del aposento. Y verso 22. Y el rey, ¿qué, hermanos? En el mes 9, y había un brasero ardiente delante de él. Cuando Jehudí había leído los 3 o 4 planas, ¿qué hizo, hermanos? Rasgó el rey. Permítanme, hermanos. A ver, a todos los que estamos aquí. Si yo tomara mi Biblia, hermanos, y aquí enfrente de ustedes rompiera una hoja, ¿qué sentirían ustedes? ¿Qué sentirían, hermanos? Estoy de acuerdo. Enojo, tristeza, dolor, ¿verdad, hermanos? Pues este rey, al oír la palabra de Dios, miren, hermanos, había un brasero, verso 23. Cuando había leído Jehudí 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escribas. ¿Y qué hizo con la palabra de Dios, hermanos? Que había en el brasero, hasta que todo el rollo, ¿qué más, hermanos? Y dice el verso 24, y no tuvo temor, ni rasgaron sus vestiduras el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras.
Y muchos de los que estaban ahí, verso 25, dice, rogaron a quién, hermanos, al rey que mis hermanos, que no quemase qué más. Qué dolor, hermanos. Yo quisiera ver los manuscritos. Israel guarda los manuscritos que encontraron hace muchos años, hermanos, que los encontraron, se llaman los rollos del Mar Muerto. Y ellos los tienen en un museo en Israel. Y solamente una vez al año, o cuando es un momento muy especial para ellos, los enseñan y los vuelven a guardar. ¿Sabe por qué? Porque es la evidencia de que existe su Dios. Y esos rollos, hermanos, cuando se los encontró un pastorcillo, cuenta la historia, ¿sabe qué hizo? Los llevó a Europa y los estuvo vendiendo, hermanos. En un tianguis decía, pues, ¿te gustan? Tómalos. Y se los llevaba. Pero este hombre sabía que Jeremías, ¿qué era, hermanos? Era un profeta de Dios. Y que el rollo, ¿qué traía, mis hermanos? La pregunta es, hermanos, ¿por qué no regresó? ¿Por qué si la palabra de Dios dice que regresará Dios, que no regresará vacía? ¿Por qué aquí regresa vacía? Aquí es el punto. ¿Por qué regresa vacía? ¿Por qué este hombre, el rey, no rasga sus vestidos? Al contrario, ¿qué rasga, hermanos? Segundo de Reyes, por favor, capítulo 22. Dice así, hermanos, en esta época, es la época del rey Josías, del pueblo de Israel. Verso 4, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardias de la puerta, y que los ponga. Verso 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de qué, hermanos, de la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán. ¿Qué más hizo, hermanos? Espéreme. Pareciera que en este momento, hermanos, Israel, déjeme llamarle así en general, está caminando sin el libro de la ley. Está caminando sin la palabra de Dios. Pero entonces, hermanos, cuando están recomponiendo el templo, cuando están en la reconstrucción, como que encuentran un libro, ¿sí? Y entonces este hombre, mire lo que va a hacer en este momento. Y cuando el rey, se lo llevan al rey, hermanos, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo este rey, hermanos? ¿Rasgó qué? Oiga, tenemos dos reyes en el pueblo de Israel. Uno, que cuando escucha la palabra de Dios, ¿qué hace? La quema. Pero otro, cuando escucha la palabra de Dios, ¿qué hace? Rasga sus vestidos. ¿Qué significaba rasgar los vestidos, hermanos? Era un acto de humildad, un acto donde reconocían ellos el pecado que tenían en su vida, el camino que no era recto delante de Dios. Y entonces este hombre, ¿qué hace? Rasga sus vestidos. Me conmueve esta escena en la Biblia, hermanos. Verso 11, lo vuelvo a leer. Y cuando el rey hubo leído las palabras del libro de la ley, rasgó qué, hermanos. Luego el rey dio órdenes al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán. ¿Y a quién, hermanos? A Isaías, siervo del rey, diciendo, id y qué, hermanos, pregunten a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de qué, hermanos, que se ha hallado,
porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, ¿qué, hermanos? Para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Y hoy yo le digo a la iglesia, hermanos, con nuestras acciones, a veces quemamos la palabra de nuestro Dios, hermanos. Yo quiero decirle algo. Yo amo a la iglesia de Dios, hermanos. Yo amo su doctrina. Y soy un apasionado de ella, hermanos. Pero a veces donde no encuentro son contradicciones. La Biblia la consideramos nosotros palabra de Dios. Pero es el libro que muchos de nosotros no regalamos, hermanos. A nuestros mejores amigos, a los jefes de nuestro trabajo, a nuestros vecinos. ¿Qué deberían de tener de nosotros, hermanos? La Escritura. Dedicárselas a ellos, ¿verdad, hermanos? Que sepan, tu vecino de aquí al lado te regala esta Escritura, que es en lo que creo yo, que es la palabra de Dios. Esto deberíamos de hacer, hermanos. Llenar al mundo de la palabra de Dios. Es nuestro primer punto de fe, hermanos. Y nosotros creemos que fue inspirada por Dios y que sigue siendo inspirada por Dios, mis hermanos, para nosotros. Pero a veces nuestras actitudes han hecho, y nosotros conocemos cuáles son, hermanos. Y yo le doy muchas gracias que todavía no conozco a esta iglesia, hermanos. Porque no le estoy dirigiendo y tampoco es mi manera de ser el sermón a una o a otra persona, hermanos. Es palabra de Dios para usted y también ahorita me está doliendo a mí, hermano, predicar la palabra de Dios. Y en esto tenemos que meditar, porque Dios desde los cielos está viendo cómo con nuestras actitudes, cómo con nuestras acciones, hermanos, estamos quemando la palabra de Dios. Y lo que Dios está buscando es que hagamos como el rey Josías. ¿Qué hizo, hermanos? Rasgó sus vestiduras, entendió que estaba mal. Y esto es lo que tenemos que buscar nosotros. Imagínense que yo traiga a un vecino de mi casa, hermanos, y le diga: vente, vamos a la iglesia, te invito. Y se siente al lado mío y me escuche roncar, hermanos. ¿Qué va a decir de mí? ¿Qué interpretación va a tener de mí, hermanos? A lo mejor yo le digo: discúlpame, es que el hermano tiene voz de sueño. Ayúdeme, ¿qué más le diría a usted? Pero yo quiero decirles que cuando mi esposa fue mi novia, hermanos, tenía 2 días de desvelado y la veía a ella y se me quitaba el desvelo. Y así debería de ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios es nuestra pasión, hermanos. Y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas, ¿qué, hermanos? Con todas nuestras fuerzas. Y a eso nos ha traído Dios, amarle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, hermanos. Quiero ver Hechos capítulo 8. Disculpen que toque muchos versículos de la Biblia, hermanos. Hechos, cada uno de estos que estamos viendo es una predicación, es un sermón. Hechos capítulo 8, por favor. El día de ayer, hermanos, nuestro hermano ministro Juan Martínez expuso la palabra de Dios en la recepción del sábado. Para mí, hermanos, fue un deleite escuchar a nuestro ministro, porque es enseñanza de Dios, hermano. El sábado antepasado escuché a mi hermano César Hernández y también fue un deleite de Dios, porque Dios hasta el día de hoy, hermanos, nos sigue hablando, nos sigue pegando.
nos invita a muchas cosas, hermanos. Hechos capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, verso 26 de Hechos capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, en el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario, rey de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿a qué, hermanos? Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate. ¿A quién, hermanos? Resulta que el etíope leía y leía y leía y entendía las cosas. ¿Entendía o no entendía, hermanos? Pero pregunta aquí, ¿qué actitud tenía este rey con el rey que veíamos del profeta Jeremías, hermanos? Aquel rey cerró su corazón, no permitió que la palabra de Dios entrara en él. Pero el eunuco, ¿qué está pasando aquí, hermanos, en este etíope? Tiene abierto el corazón, está esperando la palabra de Dios, nada más que no la entiende. Y entonces eso es lo que ve Dios en nosotros, hermanos. Podemos abrir la palabra de Dios y no entenderla, pero Dios ve nuestra intención en el corazón. Dios ve que, hermanos, que queremos profundizar en ella, ¿verdad? Que queremos deleitarnos en ella. Y entonces Dios manda a su Espíritu, hermanos. Manda a los mensajeros de Dios para que comprendamos mejor la palabra, ¿verdad? Y entonces, mire, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes qué, hermanos? Lo que lees. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno qué, hermanos? Y rogó, me gusta esa palabra, hermanos. ¿Y qué? Y rogó a Felipe que qué, y se sentase con él. ¿Se acuerda de ese día que usted se enamoró de Cristo Jesús? ¿Se acuerda de ese día que usted decidió bautizarse? ¿Sí se acuerda de ese día? Se quería usted comer la Escritura, hermanos. Quería usted que ya fuera sábado, ¿verdad? Quería usted darle todo el tiempo a su Dios. Pero el tiempo, hermanos, el tiempo a veces nos enfría. Felipe, ¿qué quiere, hermanos? Perdón, el eunuco, ¿qué le está pidiendo a Felipe? ¿Qué es rogar, hermanos? ¿Qué es rogar? ¿Qué veía? Me lo estoy imaginando en esta escena, hermanos. ¿Qué veía el etíope en Felipe? Porque hay hombres y mujeres que están marcados con el Espíritu de Dios, hermanos. Hay personas que usted la ve y dice, el hermano me puede explicar lo que necesito. Y hay personas que se acercan a nosotros y con solo abrir la palabra de Dios están alimentando nuestro ser. El etíope le dice, te ruego que vengas a mí. Y entonces, hermanos, el pasaje de la Escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los trasquiladores. Así que, ¿qué, hermanos? No abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, dice la palabra, ¿qué, hermanos? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que, mis hermanos,
Y yendo por el camino, ¿cómo se imaginan a Felipe, hermanos, hablándole al eunuco? Mira, eunuco. Bueno, etíope, vamos a darle, hermanos. Pues hubo un Salvador. Hubo alguien que murió, pues, allá por mí en la cruz. Bueno, ya no me acuerdo de la historia, pero un día murió alguien por nosotros. ¿Cómo se imaginan que Felipe le proclamó el evangelio al eunuco, hermanos? Me hubiera gustado estar filmando, hermanos, ese capítulo de la Escritura, para que quedara testimonio, para que diera testimonio. Pero para mí Felipe se apasionó, hermanos. Le contó, dice la palabra de Dios, desde el inicio, ¿verdad, hermanos? Hasta que llegó, miren, vamos a seguir deleitándonos en la Escritura. Entonces Felipe, dice el verso 35, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anuncié, mis hermanos, el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que hermanos? Oiga, palabra de Dios a este hombre. ¿Qué le hablaba Felipe, hermanos? ¿Cómo usó Dios a Felipe para que estas palabras pegaran en el corazón del etíope? ¿Cómo fueron estas palabras, hermanos? Y entonces dice aquí, y mandó parar, ¿qué, hermanos? Felipe le dijo, si crees de todo corazón que ¿qué? Que Jesucristo es ¿qué? El Hijo de Dios. Y mandó, ¿qué más, hermanos? Mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo, hermanos? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hasta ahí nos detenemos, hermanos. ¿Por qué la palabra de Dios dice, y no regresará a mí vacía? Porque da fruto, hermano. Yo le pregunto a usted, este etíope eunuco, su palabra de Dios regresó a Dios vacía. ¿Hizo un efecto dónde, hermanos? ¿En dónde lo hizo, hermano? En su corazón. En su corazón lo hizo. Yo no quiero discutir esto del bautismo, hermanos. No es el momento. Lo que yo quiero es que vean esta escena. ¿Sí? Hay un rey que rasga sus vestiduras. Un rey que quema el rollo. Pero hay un eunuco que ¿qué? Que también se dobla ante los pies de Jesucristo, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Y hoy en día la palabra de Dios confronta y nos confronta a todos los que estamos aquí, hermanos. ¿Qué verá Dios en nuestros corazones, amada iglesia? Dígalo en silencio, es para usted, no es para el hermano de al lado. Ni le diga, le quedó al hermano de al lado. No. A usted. ¿Cómo está su corazón? Si está usted altivo, Dios nos enseñará a ser humilde. Si usted tiene ira en su corazón, Dios la cambiará por amor, hermanos. Si usted tiene un letargo espiritual de hace muchos años, ¿cuál es el letargo espiritual? Llegamos a la casa de Dios, está la escuela sabática y ¿qué? No me interesa. Está orando el hermano y estoy en otro lado. Están cantando y no ceso de bostezar. Está la palabra de Dios y mi palabra favorita de ese hermano no se le entiende. Y la vida cristiana, hermanos, fuera de la iglesia, ¿dónde está? La vida de acción. Porque tuve hambre y ¿qué? Porque tuve sed y ¿qué? Y me diste de beber. Estuve en la cárcel y ¿qué? Me visitaste, fui forastero y ¿qué? Me recibiste. Gracias, hermana. La vida cristiana, ¿dónde está? Y entonces, hermanos,
quiero decirles que ese rey que secó, ese rey que quemó el rollo, no tenía vida en acción. Se había alejado de Dios. ¿Y nosotros, hermanos? A mí me preocupa algo y se los quiero expresar a ustedes, hermanos. Y yo quiero que me ayuden en este caminar en el reino de Dios. Y que nos ayudemos todos juntos, ¿sí, hermanos? Dios me ha dado una oportunidad muy bonita, a mi esposa, a mí, a mis hijos. Hoy no están con nosotros, hermanos. Y es caminar con ustedes en el reino de Dios. Pero necesitamos ajustar algunas cosas. Sí, hermanos. Necesitamos ajustarnos en el camino de Dios. No podemos llevar doble vida, hermanos. No podemos cuidarnos de los hombres y saber que Dios conoce nuestra vida íntima, nuestra vida privada. Hermanos, debemos de distinguirnos por nuestra vida privada delante de Dios. Y cada uno de los que estamos aquí la conocemos, ¿verdad? Y conocemos las áreas donde estamos fallando y las áreas donde Dios tiene que intervenir en nosotros, hermanos, y debe de crear una nueva criatura en nosotros. Esto me preocupa. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Así estaba el pueblo en el verso 14, hermanos. Dice así: también todos los principales sacerdotes y el pueblo, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Aumentaron qué? Siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, ¿qué hizo constantemente, hermanos? Constantemente palabra a ellos, ¿por medio de quién? Porque él tenía misericordia de qué más, hermanos, de su pueblo y de su habitación. Y así debemos entender nosotros los que estamos aquí, que Dios manda a sus mensajeros, hermanos, por su misericordia, porque nos ama. Y constantemente, ¿qué está enviando? Pero mire el pueblo, qué ingrato fue, hermanos. Escuche la voz, hermanos. Los que somos casados así, cuando su esposa le dice sus verdades en el oído, o cuando sus padres le hablan a usted, hermanos. Dice el verso 16: mas ellos hacían ¿qué? Escarnio de qué? Y menospreciaban, ¿qué más? Se burlaban de quiénes, hermanos. Hasta que subió la ira de Dios, porque Dios tiene un límite, hermanos. Es un Dios lleno de misericordia. Es un Dios lleno de amor, hermanos. Pero tiene un límite. El pueblo se burló de sus profetas. El pueblo se rió de la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, y me duele esta palabra, hermanos, que el pueblo hizo abominación, que el pueblo se rió, hermanos. Hagan de cuenta que estaba la palabra de Dios y ellos se reían, ja, ja, ja. Mira, bla, 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 eso que tú hablas, bla, 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 bla. Y los que somos padres sabemos, hermanos, cuando le estamos hablando a un hijo y se está riendo de nosotros el hijo. Nosotros los que somos padres sabemos lo que se siente, hermanos, cuando usted le está hablando con cariño a un hijo
¿Y el hijo qué hace, hermanos? No está escuchando y uno le dice, escúchame, veme a los ojos. ¿Y el hijo qué, hermanos? No quiere. Y Dios constantemente le habló a su pueblo. Dice así, hermanos, mas ellos hicieron escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron su palabra. Aquí, hermanos, nunca, hermanos, yo quiero hacer un pacto con ustedes. Que la persona que se pare aquí al frente y que nos hable de la palabra de Dios, sea un hermano que sea elocuente o no sea elocuente, entendamos que ¿qué, mis hermanos? Que es palabra de Dios. Y que algo debemos de tomar, ¿verdad? Que algo nos tiene que decir Dios, hermanos. Entendamos esto. Porque a veces criticamos al que está al frente, hermanos. Y entonces la palabra de Dios no causa el efecto al cual Dios hizo. Y entonces no vuelve a Él, hermanos, la palabra de Dios. Por eso Dios dice, no volverá a mí vacía. Por eso ese Pedro que era pescador, hermanos, cuando entendió el mensaje de nuestro Dios, cómo regresó la palabra de Dios cuando estuvo en Pedro, cómo regresó a Dios, hermanos, lleno de fruto. A mí me encantan las cartas del apóstol Pedro. Ese hombre que negó a Jesucristo, hoy convertido a Él, hermanos. Debemos de tener cuidado, dice la última parte, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué más, hermano? Dios nos seguirá hablando. Nos seguirá hablando. Pero quiero decirles, amados hermanos, que con nuestras actitudes a veces nos reímos de la palabra de Dios. ¿Verdad? A veces nos reímos de la palabra de Dios. Pero yo tengo una esperanza y sé que usted también la tiene. Ezequiel capítulo 36, con esto quiero terminar. Verso 26. ¿Lo tiene? Mire qué precioso es nuestro Dios, hermanos. Miren qué hermoso es nuestro Dios. Dice, os daré qué, hermanos. Y siempre tengo esa esperanza, hermanos. ¿Ya están conmigo? Yo siempre guardo esa esperanza. Que Dios me dé un corazón nuevo, hermanos. ¿Usted no guarda esa esperanza? Dios conocía el corazón de su pueblo, pero fue más grande su amor, hermanos. Dice el verso 26, os daré un nuevo corazón y pondré ¿qué, hermanos? ¿Dentro de quiénes? Hermanos que están ahí arriba, hermanos que están en la parte de atrás, toda la iglesia de Belisario, que Dios ponga en nosotros un espíritu nuevo. Que Dios cambie nuestro corazón, hermanos. Dice así, y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? ¿Por qué tomo este versículo, hermanos? ¿Por qué a veces no regresa la palabra de Dios a Él? Si la promesa dice, porque mi palabra no regresará a mí vacía. Entonces, hermanos, ¿por qué no regresa la palabra de Dios? Porque el pueblo ha endurecido el corazón.
Porque hemos endurecido nuestro corazón, ¿verdad? Porque lo hemos llenado de orgullo, porque lo hemos llenado de carnalidad. Y entonces no regresa y empiezan las frustraciones cristianas. Pero hoy Dios, ¿qué nos promete en su palabra, hermanos? Un nuevo corazón. Nos dice, y pondré espíritu nuevo en ti, y quitaré ese corazón de piedra, que no ha dejado que mi palabra entre, porque Dios no nos va a forzar, ¿sí, hermanos? Él está esperando que el ser humano, ¿qué? Abra su corazón y dice, y daré en ustedes un corazón ¿de qué? De carne. Un corazón impregnado de Jesucristo, hermanos. Mas ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y esto es lo que debemos de hacer hoy, hermanos. ¿Meditamos? ¿Meditamos en esto, hermanos? Honestamente, ¿qué corazón hoy tenemos? ¿Un corazón de carne o un corazón de piedra? ¿Qué corazón, hermanos? A mí me gustaría tener el corazón del eunuco. Me gustaría tener el corazón del rey Josías. Pero también pido perdón a Dios, hermanos. Si un día tuve el corazón o tengo el corazón del rey que quemó el libro. Mucho cuidado, hermanos. Que la palabra de Dios regrese a Dios. Isaías 55, lo volvemos a leer y con esto concluyo. Así que, hermanos, Isaías 55, verso 11. ¿Lo leemos todos, hermanos? ¿Listos? Así será mi palabra. Amén. Aquí en esta iglesia hay muchos evangelistas. Aquí en esta iglesia hay muchos pastores, hermanos. Y tienen que abrir su corazón para que Dios cumpla su propósito en nosotros. ¿Sí, hermanos? Hay hermanas que son líderes. Hay hermanas que son excelentes predicadoras. Hay hermanas que son excelentes consejeras. Pero necesitamos quitarnos ese corazón de piedra y que Dios lo empiece a convertir en corazón de carne. Un corazón conforme al de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos.